La construcción del galpón en Antofagasta Terminal Internacional no ha dejado indiferente a nadie, es por eso que ya se han levantado algunas manifestaciones ciudadanas y también algunas acciones legales. Queremos ahondar en este tema, es por eso que me encuentro con el gerente general de ATI, Gastón Bastías, a quien primero que todo damos la más cordial bienvenida. Gastón, ¿cómo le va? Bienvenido a Antofagasta Televisión. Muchísimas gracias. Gracias por la bienvenida. No, hace rato que nadie me da una bienvenida, excepto los trabajadores de Antofagasta Terminal Internacional, del cual fue su gerente general hace 3 años atrás, 2 años y medio atrás. Así que muchísimas gracias por la bienvenida. Gastón, en esta estructura que se pretende levantar en Antofagasta Terminal Internacional, se pretende acopiar concentrado de cobre. ¿Usted sabe de qué se compone el concentrado de cobre? Bueno, el concentrado de cobre tiene una cantidad importante de diferentes minerales, ¿cierto? Pero fundamentalmente tiene en un 30% cobre, ¿ya? Que finalmente es refinado en las refinerías del mundo. En general, pero una cosa importante que trae es un porcentaje importante de humedad. Eso significa que la posibilidad, porque tiene que ser transportado con humedad, ¿cierto? Que alrededor de un 7%. Eso significa que es un material bastante denso, digamos, y la polución es cero, digamos, en su transporte, porque obliga. ¿De plomo también? No. ¿No tiene plomo? Que yo sepa, no. La verdad es que ¿Zinc? Puede contener algún porcentaje de ese tipo de metales. No lo conozco exactamente la composición en detalle, pero fundamentalmente se compone una cantidad importante de diferentes tipos de minerales, ¿ya? Pero tiene un 30%. ¿El concentrado de cobre es contaminante o no es contaminante? Bueno, hasta el momento nosotros no hemos tenido... A ver, el concentrado de cobre no es considerado un material contaminante ni riesgoso, ¿ya? De acuerdo a los estándares. El Colegio Médico diga lo contrario. Bueno, importante es lo que digan los servicios de salud, que son los responsables de establecer la normativa, digamos, de salud, y lo que digan los organismos internacionales al respecto, ¿ya? El Colegio Médico, la verdad es que no tengo claridad, digamos, que lo que he leído algunas declaraciones del Colegio Médico, pero la verdad de las cosas es que las normativas en Chile son las normativas que están vigentes en la legislación, ¿ya? Y los colegios respectivos, ¿cierto? Aquí está el Colegio Médico, hay diferentes entidades, ¿cierto? Colegiadas que podrán tener su opinión respecto a algunas cosas, pero la verdad de las cosas es que lo que corresponde es lo que dice la norma chilena, ¿cierto? La norma internacional, que son normativas establecidas y probadas y definidas de acuerdo a una metodología muy definida y determinada, ¿no? Para usted entonces el concentrado de cobre no es contaminante. Para nosotros es un material que nosotros lo manejamos con todos los estándares de seguridad que lo amerita y si está indicado en los estándares de manipulación de este tipo de elementos, ¿cierto? De modo que no tengan riesgo para nuestros trabajadores y la salud de nadie, digamos. Así que de esa perspectiva... ¿Podría presentar algún riesgo? Si yo no voy a decir qué tipo de riesgo o no, pero los riesgos posibles que pudiese tener un elemento de esta, ¿cierto? Como todos los transportes de cargas masivas, hasta el trigo que se transforma en carga masiva tiene cierta estándares de manipulación, porque si no se transforman en algo riesgoso para la salud de las personas, ¿cierto? Los encendedores, por ejemplo, que se importan, también tienen un riesgo para la población, etcétera. Todas las cargas masivas, todas las cargas que administran, muchas cargas que se administran en los puertos, contienen cierta dosis de riesgo que es controlado a través de estándares que permiten confinarlo hasta llegar a un riesgo cero. Eso es lo que yo podría señalar respecto de este tipo de cargas. Gastón, ¿por qué se decide sacar este concentrado de cobre, se decide acopiar también en el puerto de Antofagasta y no hacerlo por el barrio industrial de Mejillones, que entiendo ese era el proyecto original? ¿Por qué se cambia en la marcha esta decisión? Bueno, esa decisión no es de ATI, no es de Antofagasta Terminal Internacional. ¿De quién es? Es del cliente que define, ¿cierto? En este caso nuestro mandante. Nosotros nos ganamos una licitación privada en que ganamos. ¿Quién es el cliente en este caso es el proyecto Sierra Gorda. Ellos fueron los que definen y la pregunta habría que establecérsela a ellos, ¿ya? Nosotros solamente participamos de una licitación, ¿cierto? Que ganamos. ¿Ya? Nada más que eso, no puedo señalar más allá. ¿Por qué hacerlo por un lado o no es resorte nuestro? Sí. ¿Por qué se presenta fraccionado en 3 partes este proyecto, siendo que todo iba hacia lo mismo, digamos?
Bueno, porque primero, cronológicamente, las entiendo yo, y ahí me vas a perdonar porque estoy hace una semana una semana y un día en este tema. Entiendo yo que cronológicamente fueron tiempos distintos cada uno de los eventos, ¿ya? Y nosotros nos ganamos también en esa cronología, ¿cierto?, esta licitación posterior a las modificaciones de la IA o las presentaciones que hizo Minera Sierra Gorda sobre el proyecto. Entonces nosotros hicimos nuestro proyecto, hicimos una oferta y tuvimos que ofertar, ¿cierto?, con un proyecto que sea calificado ambientalmente, ¿ya? Y eso es lo que nosotros hicimos y es lo que nosotros establecimos en nuestro contrato de prestación de servicios. ¿Porque esto implica el transporte por el ferrocarril Antofagasta? No, el caso nuestro no. En el caso nuestro no. Nosotros solamente... A ver, ¿cuál es nuestro servicio? O sea, ¿por qué me preguntas tú por qué va a Barcelona? Porque nosotros hicimos un acuerdo en que nuestro servicio es la recepción, ¿cierto? Confinado, ¿cierto?, en un sistema de presión negativa, sin riesgo de polución, y después el embarque bajo las mismas condiciones. Entonces, recepción, almacenaje y embarque, eso es lo que nosotros ganamos como servicio, digamos. Y es eso a lo que nosotros respondemos, no podemos responder a nada más que eso. Gastón, ¿existen zonas de monitoreo para medir material particulado, por ejemplo, sí, en Antofagasta Terminal Internacional? Sí, nosotros hoy día tenemos instalados zonas de monitoreo en 3 puntos, y no me preguntes en este minuto cuáles son exactamente, pero uno está en el Club de Yate, otro está al interior del puerto, y otro está en la Gobernación Marítima. Si es que las dos, del Club de Yate y Gobernación Marítima existen. Hay una tercera que no recuerdo cuál es. ¿Y qué tan operativos están? Están operativos, absolutamente. Los resultados, los resultados indican que el material particulado, ¿cierto?, está dentro de las normas. Inclusive el material particulado es de 50 partes por millón y nosotros tenemos alrededor de 25, menos que eso. Así es que, de esa perspectiva, nosotros tenemos una absoluta tranquilidad de que lo que pudiera estar lo que se pudiera estar produciendo por razones de la actividad nuestra es menor. Ahora, ciertamente... Claro, estamos hablando de medir, ¿cierto?, un punto de la ciudad, una ciudad que crece todos los días, ¿cierto?, que tiene mayor tráfico vehicular, ¿cierto?, en que hay desgastes de pavimento, de vehículos, etcétera, etcétera. Así que obviamente se espera que eso suba, pero la verdad es que atribuirlo a la actividad nuestra es bastante poco probable, pero sigue siendo estando bajo la norma. Por eso que estamos muy tranquilos con lo que hoy día hacemos y lo que vamos a seguir haciendo. ¿Cuál es el nivel de cuidado que ustedes mantienen con sus trabajadores al interior de la empresa en términos de seguridad y salud también? Bueno, ese es un gran punto. Nosotros estamos en un plan de salud preventiva con nuestros trabajadores, llevamos controles y hasta el momento no hemos tenido ningún indicador de que tengamos alguna dificultad, absolutamente ninguna. En cuanto a las tecnologías que se implementan, a los implementos de seguridad también, ¿se cumple con la norma, con el estándar por lo menos? Absolutamente. ¿Sí? De los trabajadores por lo menos. Absolutamente. ¿A qué mutual están asociados ustedes? Hoy día estamos en la Asociación Chilena, entiendo yo. No me acuerdo. A lo mejor estamos pasando un aviso que no corresponde. A ver, cuando yo me fui era la asociación... No, creo que ahora estamos en la Mundial. Creo que ahora me informaban, ¿ya? ¿Y se reportan con... Me van a perdonar porque hay cosas que yo no tengo claridad respecto de temas de tan detalles como este, ¿no? Tantos detalles como este, pero se refieren a cosas que pudieron haber cambiado en 2 años. Gastón, usted sabe que Chile es miembro por lo menos de la OCDE y dentro de esto se entregan ciertas directrices, recomendaciones principalmente a las empresas internacionales que operan en los lugares, ¿verdad? Y que de alguna forma los gobiernos hagan valer estas directrices. Una de ellas tiene que ver con publicar información. ¿Se hace alguna publicación constante, periódica respecto a resultados, estructura, niveles de accidentabilidad? ¿Cada cuánto se hace esto? ¿No, Gastón? Mira, sobre eso nosotros no tenemos la normativa que indica la OCDE, ¿cierto? Nosotros solamente respondemos a la normativa que nos exigen las autoridades y lo que hoy día se nos hace exigible, ¿ya? Así que por eso nosotros respondemos a toda la normativa y a todas las exigencias que nos estamos expuestos ante la ley, ¿ya? De eso yo no he tenido ninguna información de que estemos incumpliendo alguna normativa legal. ¿Hay algún principio de transparencia, de responsabilidad social empresarial? Bueno, de consulto? ¿Se transparenta mediante alguna vía o se hacen publicaciones periódicas de lo que yo le consulto? Mira, en este minuto las publicaciones son más bien internas. Yo creo que en 2 años nosotros tal vez no hemos informado algunas cosas que debiésemos informar. ¿Como cuáles, por ejemplo? Espera un poco. Si me permites, porque
si tú me permites responder, yo te voy a poder contestar como corresponde, le escucho porque si no, dígame. no vamos a entender. A ver, se hacen todas las informaciones que se tienen que hacer de acuerdo a la ley, ¿cierto? Eso está normado, nosotros no estamos haciendo nada que no tengamos que hacer, ¿ya? Eso también quiero ser claro, ¿ya? Así es que el tema, por ejemplo, de la accidentabilidad y todo ese tipo de cosas está indicado, está normado y nosotros tenemos que cumplir con los parámetros y con la información que tenemos en las respectivas mutuales, ¿ya? Así que eso existe, ¿ya? Pero no se ha transparentado, digamos, a la ciudadanía, por ejemplo. Yo creo que nosotros, ya lo dije en el Mercurio, que nosotros tal vez no hemos informado adecuadamente de nuestro proyecto. Creo que ahí tenemos que hacer un mea culpa, porque tenemos claridad que este proyecto es absolutamente, está de acuerdo a todos los estándares, a todas las normas internacionales y no tiene riesgo para la población. Así que de esa perspectiva, lo único que puedo señalar yo es que estamos cumpliendo con lo que se nos solicita, no solamente con lo que nos solicita la normativa, sino que somos los principales interesados en que si nosotros vamos a movilizar un producto, este se haga con los mayores estándares de seguridad. Y de hecho ha sido así siempre ha sido así. Y ¿Se hace así, por ejemplo, con tecnologías amigables con el medio ambiente, que sean sustentables, sostenibles? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. El puerto, a ver, el puerto viene moviendo diferentes tipos. Este es el puerto nuestro, es un puerto que es de multipropósito, que moviliza diferentes tipos de carga, ¿ya? Ahora, cada carga, ¿cierto?, se moviliza y se definen los estándares de cada uno, ¿cierto?, y los cuidados de cada uno en función del tipo de carga, ¿ya? Para las cargas de los concentrados, ¿cierto?, nosotros hemos tenido una acción y una forma de manipularlos que nos genere la certeza de que no existe riesgo para nadie, primero que nada para nuestros trabajadores. Así que en ese sentido te puedo decir que sí lo es. ¿Tampoco implicaría riesgos para la población que está muy cerca de la ATIC, considerando clínicas, establecimiento educacional, departamentos? Por supuesto que sí. Y de hecho menos riesgo que un tsunami, ¿cierto? Ojo que todo eso, que genere todas esas edificaciones que esto indica, ¿cierto? Hay una clínica materno-infantil que se está construyendo hoy día en toda una zona de riesgo de tsunami, mucho menos que el riesgo de tsunami. Si tú lo miras, ese riesgo podría ser importante. Así es que desde esa perspectiva nosotros estamos muy tranquilos, tenemos mucha claridad al respecto. Probablemente no hemos mostrado el proyecto, ¿cierto?, a la comunidad y ciertamente eso genera desconfianza, pero la verdad de las cosas es que ha sido por la vorágine de poder salir adelante con este proyecto y con ciertas situaciones puntuales que se han generado en el curso de estos 2 años que han impedido que informemos, no que transparentemos, que informemos, porque siempre la información ha estado disponible en la Declaración de Impacto Ambiental, que es un documento público. Ustedes, los periodistas, si están, y ustedes saben muy bien que eso es un documento que se accede a través de Internet y ustedes pueden leer todos los elementos que están contenidas en esas declaraciones. Las audiencias son públicas, por lo tanto, cuando hablamos de si nosotros comunicamos, tal vez no comunicamos, pero la verdad es que la información está disponible para quien la quiera recurrir, ¿ya? Gastón, ¿hubo un estudio de impacto ambiental a propósito de este proyecto? Hubo una declaración de impacto ambiental. Una declaración. Así es. No un estudio. No un estudio. Ya. Gastón, ¿usted cree que con esto se está vulnerando ciertas garantías que establece nuestra Constitución política chilena, como por ejemplo de vivir en un ambiente libre de contaminación? Yo creo que no estamos vulnerando ninguna garantía porque estamos tomando todas las providencias, ¿ya? Es distinto que si nosotros ejerciéramos ilegalmente un acto, ¿cierto?, de polución, ¿cierto?, como puede ser las cosas que uno ve cuando viene llegando a Antofagasta, que ve ciertos neumáticos quemándose, y normalmente me ha pasado las 2 últimas veces que he venido a Antofagasta, que he visto cosas que generalmente son acciones ilegales que generan polución y generan daño real, ¿ya? Ahora, sí, claro que ahí hay, yo no siendo un experto en temas constitucionales ni legales, yo diría que ciertamente se vulneran algunas garantías constitucionales, ¿cierto? ¿Como cuáles, por ejemplo? La de la salud de las personas, por ejemplo, lo que yo te señalo. Nosotros lo que estamos haciendo es un proyecto que ha sido absolutamente, ha estado disponible siempre, todo el momento para la ciudadanía a través de los mecanismos que establece la ley, ¿cierto? Fue aprobado bajo ese mecanismo, ¿cierto?, que está definido también por la ley. Entonces, cuando me dicen si hemos vulnerado alguna garantía, pero por supuesto que no, porque
lo que nosotros hemos hecho es actuar dentro de la Constitución de la ley, ¿cierto? Entonces me parece un tanto, no sé qué palabra puedo usar, pero no me parece adecuado hablar así, ¿ya? De esa forma. Creo que es agresivo, ¿cierto? Creo que es agresivo y además es un poco arrogante decir este tipo de cosas porque es como que hay gente que se apropia de la posibilidad, ¿cierto?, de interpretar la legislación y la Constitución de este país. Pero la verdad de las cosas es que lo que nosotros hemos hecho no está al margen de ninguna estructura legal, menos constitucional, porque entendiendo que la ley, ¿cierto?, responde a lo que está contenido en la Constitución. ¿Y usted cree que no escapa de ninguna norma que la Corte de Apelaciones se haya pronunciado, haya acogido estos recursos de protección en contra de la decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental y pese a eso no se haya paralizado las obras de construcción de este galpón en ATI? Pero si nosotros estamos actuando exactamente de acuerdo a lo que dice el fallo. O sea, el fallo no indica que tengamos que paralizar las obras. Ahora, si lo hubiese indicado, lo habríamos hecho, ¿cierto?, sin problema, ¿ya? Ahora hay recursos adicionales y si tendremos que parar las obras, lo tendremos que hacer, pero no es que nosotros hayamos ido en contra de eso. Si nosotros hemos ido a favor del recurso en la medida que hemos indicado todo lo que el recurso nos ha dicho que teníamos el derecho de hacer. Gastón, ¿de cuánto es la inversión de este proyecto? Mira, hasta el momento va en 40 millones de dólares aproximadamente. Puede ser un poco más. ¿Qué pasa si la justicia finalmente decide paralizar y dice no va más este proyecto? Bueno, genera un grave riesgo para ti, un grave daño, digamos, económico, ciertamente. Pero dejamos... queda en riesgo el trabajo de mucha gente, ¿ya? Muchísima gente. Del puerto hoy día, de ATI, viven alrededor de 1.500 personas, entre directos e indirectos, ¿cierto? Gente que a lo mejor ustedes pueden decir que es poca gente para la minería, ¿cierto? Pero la verdad es que es mucha gente para nosotros. Y ahí es donde parte nuestra responsabilidad social empresarial, desde el trabajador mismo que labora en nuestra compañía. De ahí parte nuestra obligación con la sociedad, nuestra responsabilidad, ¿cierto? Primero parte por ellos, ¿ya? Entonces, tú me preguntas qué pasaría. Ciertamente es un grave daño para la organización, pero un grave daño para mucha gente que labora con nosotros, ¿ya? Es gente que toda su vida ha trabajado en la actividad portuaria, toda su vida, son generaciones, 2 o 3 generaciones que han estado trabajando con nosotros en la actividad portuaria. De hecho, hoy día estamos requiriendo más gente, inclusive para trabajar con nosotros, porque tenemos un déficit de trabajadores portuarios que queremos suplir y que necesitamos suplir, ojalá sean gente de Antofagasta, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva, ciertamente genera un grave daño para la organización y un grave daño en mucha mayor proporción para aquellos que viven de la actividad portuaria. Bueno, se nos va el tiempo. No obstante, sí, tú me preguntas, tendremos que buscar soluciones, porque ciertamente la responsabilidad de la gerencia tiene que ver con mantener esa responsabilidad social, y si hay que buscar cargas nuevas, cargas como cobre metálico, hay contratos de algunas compañías mineras grandes, importantes en el país, como las estatales, que van a terminar sus contratos de prestación de servicios en un par de años más, ¿cierto? Y por supuesto que tendremos que ir a competir por esas cargas, ¿cierto?, que hoy día se llevan por otros puertos y que son cargas que se manejan en contenedores, y sobre eso también, ¿cierto?, construir un proyecto nuevo, un proyecto que permita transferir contenedores con la mejor tecnología, como puertos de San Antonio, Valparaíso. Entonces, sobre eso, con grúas de última generación, grúas gantry. Entonces, tenemos cosas por hacer y no tenemos ciertamente un plan B, ¿cierto?, que vamos a tener que desarrollar en la medida que nos den las cifras y que ciertamente sea posible de establecer. Gastón, bueno, se nos va el tiempo de la entrevista, pero quiero dejar las cámaras por si quiere entregar algún mensaje a la ciudadanía a propósito de algunas manifestaciones que se han levantado en las calles, en las redes sociales, con esta campaña de firmas también en contra de la construcción del galpón ATI, a propósito también de estos voz de alerta que ha puesto sobre la mesa también el Colegio Médico. Quiero dejar las cámaras por si quiere entregar algún mensaje o algún punto que quiera destacar. Bueno, yo te agradezco primero esta oportunidad de comunicar cosas. Comunicar que en la declaración ética y moral, ¿cierto?,
de este gerente general y de la compañía, ¿cierto? No está el querer hacer proyectos, ¿cierto? Que puedan generar un daño a la comunidad. El proyecto que nosotros estamos desarrollando y está disponible y dejamos ¿cierto? Disponible a todos quienes estén en contra. Hay una diputada electa, hay concejales que han estado reclamando y tal vez porque no conocen el proyecto no lo quieren. Los invitamos a que lo conozcan. Están las puertas abiertas para que ellos conozcan el detalle del proyecto y entiendan y se cercioren de que este proyecto en sí no genera, digamos, polución ni daño para la población. Probablemente tengamos que hacer algunas modificaciones, ¿cierto? Y encantado de hacerlo, pero las manifestaciones y todas estas cosas que han pasado tampoco nos dejan inertes, tampoco nos dejan inmóviles, sino que simplemente nos movilizan a que si tenemos un buen proyecto, tenemos que hacer un mejor proyecto. Si tenemos un mejor proyecto, tener un mucho mejor proyecto, porque ciertamente la comunidad está diciendo cosas que hay que escuchar. En ese sentido, más que reclamar contra esas manifestaciones, voy a decir una tontera, pero agradecerlas en términos de que nos obligan a mejorar todo lo que estamos haciendo. Gastón, agradecemos su tiempo. Pues nada, gracias. Bien, de esta forma despedimos una vez más este espacio de entrevistas, por supuesto, aquí a través de las pantallas de Antofagasta Televisión. Gracias. Hasta pronto.